Muy buenas tardes, querido público. Bienvenido a este nuevo año 2024 por parte de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, deseándoles un feliz año nuevo, un año nuevo de desafíos y de espacios académicos que vamos a brindar con temas interesantes para todos ustedes, ya que los medicamentos es un interés público. En este espacio de webinar gratuito en este mes de enero, recordándoles que este espacio, por ser gratuito, no se cuenta con asistencia, pero podemos contar con la publicación de esta charla en las redes sociales de YouTube, que se estará publicando la siguiente semana. Me presento, mi nombre es Cristian Cuello, químico farmacéutico, coordinador líderes regionales de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y su moderador en este espacio. Les comento, público, que las preguntas se pueden hacer en el chat, pueden aprovechar y saludarnos desde donde están conectados y al final de la presentación se habilitará el audio para los que desean hacer las preguntas de manera hablada o expresarlos por escrito en el chat. A medida del tiempo estaremos compartiendo experiencias por parte de esta gran investigación, la cual fue el ganador de primer puesto en el evento del Congreso Estudiantil Nacional y Latinoamericano de Farmacovigilancia, en la cual compartimos experiencias muy gratificantes. Y vamos a dar esta charla bajo el título de Perfil terapéutico e interacciones farmacológicas de la toxina botulínica en una institución pública de Bogotá, capital del país de Colombia. En los speakers tenemos a la colega química farmacéutica Gloria Andrea Paneso, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gestión ambiental de la Fundación Universidad de América, magíster en farmacología clínica de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, FUCS, profesional con 23 años de experiencia en el sector público en la Dirección Técnica de Servicios Farmacéuticos de alta complejidad. Y es también miembro activo del semillero de neuroepidemiología de la Subred Norte. También tenemos a Julián Ramírez, estudiante de medicina de la Universidad Antonio Nariño, representante de estudiante de medicina periodo académico 2024, estudiante líder del semillero de educación médica y miembro activo del semillero de neuroepidemiología de la Subred Norte. Y por último, tenemos a Paula Triana, estudiante de medicina en la Universidad Antonio Nariño, estudiante líder del semillero de educación médica y miembro activo del semillero de neuroepidemiología de la Subred Norte. Colegas, doctores, colegas farmacovigilantes, muchas gracias por este espacio, por su disposición. El micrófono es suyo. Muchas gracias. Pueden empezar compartiendo. Mientras tanto, les recuerdo seguirnos por las redes sociales. Listo, vemos su presentación. Bueno, muchas gracias, Cristian, y gracias a todos los que están conectados esta noche desde sus diferentes lugares, desde sus diferentes países. Eh, Agradecemos a la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia la oportunidad para poder presentar los resultados de esta investigación, como ya lo mencionaron, titulado Perfil terapéutico, interacciones farmacológicas de la neurotoxina botulínica en una institución pública de la ciudad de Bogotá. En este momento los acompañamos tres integrantes del semillero de investigación de neuroepidemiología de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, que es una empresa social del Estado de la ciudad de Bogotá, es quizás la empresa social del Estado más grande de la ciudad de Bogotá, entonces su área de influencia es altísima. En esta investigación nos acompañaron también el doctor Juan Diego Martínez, es colega médico del semillero de investigación, apoyo para todos los temas de investigación, y nuestro mentor, el doctor Claudio Alejandro Jiménez, neurólogo y tutor institucional del semillero de investigación. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de toxina botulínica o cuando escuchamos hablar de toxina botulínica, generalmente nos remontamos al hecho de pensar en su uso estético, de pensar en líneas de expresión, en mejorar apariencias. Definitivamente, pues esto no está mal que pensemos en él. Sin embargo,
llegamos a una entidad pública, a una entidad del Estado, donde los recursos son limitados, donde se supone que nuestros recursos escasean y pensamos por qué tenemos este recurso, esta tecnología en salud a disposición. Yo digamos que me enfrenté a este desafío de encontrar una cantidad apreciable de este recurso en esta entidad donde trabajo y no tenía muy claro cuál era la razón por la cual teníamos ahí. Para mí siempre la toxina o como lo conocemos popularmente el Botox, siempre lo vamos a ver enmarcado y enfrascado en un tema más estético, ¿sí? Cuando surge esta inquietud, estoy realizando una maestría en farmacología clínica y en busca de un trabajo de tesis, empiezo a buscar para qué sirve la toxina botulínica. Entonces, podemos la siguiente, por favor. Entonces empiezo a buscar mediante la exploración, mediante la búsqueda en las historias clínicas, ¿para qué lo usamos? ¿Quién lo prescribe? Entonces veo que tiene una cantidad de especialistas, no está enmarcada en una sola especialidad. Veo que no es solamente un núcleo de especialistas que lo prescriben. Entonces, teniendo en cuenta que genera la inquietud y el vacío, y tengo la conciencia que existe el vacío del conocimiento de en qué utilizamos este producto, y este producto que ha sido, como les informé, enmarcado en el contexto de un uso, de un uso estético, eh, pues quiero como indagar y empiezo a buscar literatura sobre si tenemos el perfil de uso, pues definitivamente no lo encontramos. Entonces es allí donde empiezo a desarrollar el proyecto que más que ya les van a comentar mis compañeros a continuación. Bueno, entonces, buenas noches. Ahora sí, ya entrándonos un poco más referente a la investigación como tal. Entonces, primero hablemos un poco de qué es la neurotoxina botulínica. Entonces, esta es una proteína producida por las bacterias de la familia Clostridium, la cual va a generar una parálisis química reversible de las fibras musculares, producto del bloqueo de la liberación de la acetilcolina en la hendidura sináptica de la unión neuromuscular. Em, Como les hablaba ahorita nuestra compañera Andrea, pues siempre se ha tenido en cuenta que la neurotoxina botulínica ha sido para uso estético, para líneas de expresión, envejecimiento y demás, pero sin embargo también se puede utilizar para tratamientos de hiperactividad muscular como el estrabismo, la distonia, la espasticidad, desórdenes motores de la vejiga, trastornos de hiperactividad en glándulas exocrinas como la hiperhidrosis, la cialorrea y en algunos pacientes la prevención de la migraña crónica. Sin embargo, pues se puede utilizar en diferentes indicaciones terapéuticas que ya hablaremos más adelante. Sí, por favor. Esto ya es hablando un poco más acerca de la historia de la toxina. Entonces, en 1986, la FDA autoriza el uso de este medicamento, este fármaco, para el tratamiento del estrabismo. Desde entonces se han utilizado 6 tipos de fármacos, se han creado, pero 4 de ellos cuentan con la aprobación por la FDA en más o menos 30 indicaciones terapéuticas, pueden ser más, y en 9 especialidades médicas diferentes. Acá en esta tablita les mostramos cuáles son las especialidades médicas donde frecuentan su uso. Las 3 primeras son donde más se ha visto los pacientes son prescritos con la toxina. Eh, Vemos que neurología es como la primera donde más se ha utilizado, temas de tics, estrabismos, distonias, cefaleas y demás, seguido de cirugía maxilofacial, fisiatría, y ya ahí pueden ver las demás como oncología, otorrinolaringología, urología y demás, para diferentes indicaciones terapéuticas de este fármaco. Siguiente, por favor. Ya bueno, adentrándonos un poco más a nivel Colombia, a partir de los años 2000 siempre había sido como, por así decirlo, un tabú utilizar este fármaco para algo diferente que no fuera lo estético, ¿sí? Porque todo el mundo como que tenía siempre presente eso.
Entonces, para los pacientes que tenían que utilizar este medicamento de otra forma, para otras indicaciones y demás, era un proceso pues, bastante complejo, ya que tenían que por lo menos pedirle a un juez o fomentar una tutela y demás, y que el juez fuera el que aprobara el uso de este medicamento. Entonces realmente era algo complejo. Esto pasó así más o menos a lo largo de 13 años, ya en el 27 y el 20 de diciembre del 2013, como que se arroja una nueva circular donde dice que la neurotoxina botulínica va a ser incluida paulatinamente al régimen de control directo. Esto está bajo la formulación especial del Ministerio de Salud, Mi Prescripción MIPRES, la plataforma con la que se prescribe este medicamento. Y entonces estos pacientes pueden acceder al medicamento bajo las indicaciones terapéuticas que son aprobadas por el INVIMA. Como hablábamos ahorita, pues a la fecha no había una descripción como tal del uso terapéutico de la toxina, sino hablaba un poco más de la experiencia eh, del uso de esta toxina, de si era efectivo y demás, pero pues nosotros lo que quisimos hacer, que ahorita les hablamos del objetivo, es el hablar un poco más acerca del diferente uso que se le puede dar a en otras especialidades, en otras indicaciones y demás. Entonces, el objetivo del estudio fue describir el perfil de uso terapéutico de la neurotoxina botulínica en una entidad hospitalaria de carácter público en Bogotá, Colombia, entre enero de 2019 a diciembre de 2020. ¿Cómo hicimos esto? Sí, ¿no? Bueno, entonces acá están los métodos. Este es un estudio categorizado como estudio observacional descriptivo de corte transversal. Lo dividimos como en dos partes. El primero fue hacer un muestreo a conveniencia de los datos, donde se miraron las bases de datos de MIPRES con pacientes que estaban en la Subred Norte de Bogotá. Ya después esto se llevó a un formato de Excel donde se, además de los datos de los pacientes, se completaron con datos sociodemográficos, datos clínicos y datos farmacoepidemiológicos de cada uno de ellos para así tener un mayor amplitud de resultados. Entonces ahí se incluían datos como, por ejemplo, qué tipo de toxina se había utilizado en cada paciente, para qué indicación terapéutica se había utilizado, qué especialidad había mandado el uso de este fármaco, si pertenecían los pacientes a algún tipo de régimen subsidiado y qué tan efectivo había sido el uso de este, bajo qué vía de administración se había aplicado y demás. Ya entonces, después de tener todos estos datos, los se llevó a hacer un análisis estadístico en en el software Hamoy, de ahí ahorita están los porcentajes y demás. Y las consideraciones éticas, bueno, esta fue una investigación catalogada sin riesgo, aprobada por el Comité de Ética Institucional de la Suprema Norte de Bogotá y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Ya entonces acá están los datos sociodemográficos del estudio, entonces vemos que fue un estudio realizado en 197 participantes, vemos que sobre todo los que recibieron el mayor uso de este fármaco fueron las mujeres, fueron 134 sobre los hombres que fueron 63, bajo una edad mediana de 59 años. Vemos que también hubieron participantes menores de edad, 10 de ellos, 64 eran mayores de 65 años. Y como podemos ver, pues el tema de que si los participantes y si los pacientes pertenecían a algún régimen subsidiado, pues nos habla un poco de que los pacientes que realmente fue suministrado es porque no tenían los recursos para por lo menos conseguir el medicamento de forma privatizada y demás. Entonces era como algo más de ese estilo que lo tenían que, de todas maneras era complicado de conseguir y pues por costos y demás. Continúa, por favor. Ya, bueno, entonces estos son los diagnósticos en los que se puede prescribir la neurotoxina botulínica. Sin embargo, pues hay más de 43 tratamientos donde se puede utilizar, pero pues estos fueron los que nos arrojaron el estudio. Entonces, el primero donde más se utilizó fue en trastornos de la articulación temporomaxilar.
donde pues estos 37 participantes, la mayoría de ellos fueron mujeres. Eh, Seguido, entonces está el espasmo miofascial crónico por 22 participantes. Y en tercero, la parálisis cerebral espástica, que nos incluye a 20 participantes, donde la mayoría de ellos están entre menores de edad y hombres. Pero pues sin embargo, pues ustedes pueden ver que ahí ya se completa la tabla con las distonias, las migrañas y los blefaroespasmos. Por favor. Continuando pues con la explicación de mi compañero, hablaremos de lo que son las vías de administración de la neurotoxina botulínica, las cuales pues han sido aprobadas por el Registro Sanitario de Colombia. Iniciamos con la vía de administración intramuscular, la cual pues tiene una incidencia del 72,6%, lo cual es bastante alto. Seguida de esta encontramos la intradermal, que tiene una incidencia de aplicación del 17,3%. Finalmente, en la tabla tenemos lo que vendría a ser la vía subcutánea con tan solo un 2% de administración. Como ustedes pueden observar, también encontramos lo que son otras vías de administración al momento de hacer un análisis de las historias clínicas de este estudio. Lo que pasa es que o sea, no son de la misma importancia que las otras tres para nuestra investigación. Para poder explicarles los resultados de una manera sencilla y entendible para todos, hemos decidido dividir estos resultados en dos grupos principalmente, los cuales se irán explicando a medida que pase la presentación. Iniciaremos esta parte con lo que viene a ser el uso de la neurotoxina botulínica. En este nos dividimos en tres principales subgrupos: la aplicación efectiva, la dosis empleada y por último las especialidades que más prescribieron dicho medicamento. Para poder definir la aplicación efectiva en este estudio, la dividimos con tres parámetros principales. El primero es que debe estar presente la prescripción de la neurotoxina en el sistema MIPRES. Segundo, tiene que existir la aplicación concomitante de este medicamento en los pacientes a los cuales se le prescribió. Y por último, tiene que existir un registro de la consulta en la cual se le aplicó el medicamento. Es por esto que al analizar todas las historias clínicas, encontramos que solo 41,1% de los pacientes del estudio presentaba una prescripción, una aplicación efectiva de este medicamento. Por otra parte, tenemos lo que son las dosis empleadas, que fueron aprobadas por el INVIMA, las cuales son de 200 unidades internacionales en promedio para las mujeres, en comparación con los hombres, a los cuales se les aplicó en promedio 300 unidades internacionales, que se caracterizaron por estar por fuera de las prescripciones aprobadas por el INVIMA. Aquí queremos resaltar que el rango de la dosis empleada puede ser desde 5 unidades internacionales hasta 2.000 unidades internacionales, aunque en nuestro estudio no encontramos casos de este tipo. Por último, tenemos a lo que son las especialidades con mayor número de prescripciones, como observamos pues en la presentación. Tenemos neurología como primera especialidad, como lo comentaba mi compañero al inicio de la presentación. Esta hizo uso de la neurotoxina para trastornos neurológicos principalmente. Seguida de esta tenemos la cirugía maxilofacial para, como comentaba mi compañero, tratar trastornos de la articulación temporomandibular. Al final de la lista encontramos la urología y oftalmología como las dos especialidades con menos prescripción del medicamento. Pero entonces ustedes se preguntarán por qué las colocamos en la lista. Pues decidimos colocarlas ya que en el caso de la urología trató lo que es la incontinencia urinaria por tensión en niños. Y por último, oftalmología, que usó esta neurotoxina para tratar los trastornos específicos en el ojo. Aquí queremos hacer un hincapié en que la neurología y la oftalmología fueron las especialidades con mayor índice de prescripción de esta neurotoxina por fuera de las indicaciones aprobadas del INVIMA.
En el segundo grupo de los resultados tenemos lo que son las interacciones farmacológicas de la neurotoxina botulínica. Esta la dividimos igualmente en tres grupos. La primera parte son los riesgos según antecedentes farmacológicos. Para poder determinar estos riesgos, primero tuvimos que identificar cuáles de los pacientes que están en este estudio presentaban algún antecedente farmacológico y encontramos que alrededor del 82,7% de los pacientes presentaba un antecedente farmacológico de 1 hasta 16 medicamentos. Posterior a esto, decidimos clasificar cada uno de estos fármacos con ayuda del código ATC. Y finalmente, eh, calculamos el riesgo de interacción farmacológica entre la neurotoxina botulínica y estos medicamentos mediante la calculadora de la anticolinergic, perdón, eh, se me pasa en este momento, ya, la Mediante Lexicon, léxico. sí, mediante Lexicon Drug Interactions, la cual nos ayudaba pues a estandarizar cuáles eran los riesgos de interacción entre los fármacos anteriormente mencionados. Encontramos aquí que el 30,9% de los pacientes presentó un riesgo de interacción, ya que usaban medicamentos asociados al sistema nervioso central. También encontramos una interacción un poco menor en medicamentos asociados al sistema cardiovascular y finalmente con medicamentos para tratar el metabolismo. Por otra parte, tenemos lo que es la carga anticolinérgica, la cual se calculó por medio de la calculadora eh, Anticholinergic Border Calculator o ABC, con la cual, a la cual se le agregaron los antecedentes farmacológicos y la neurotoxina botulínica. Con esto se calculó el índice de la carga anticolinérgica y se dividió a los pacientes en tres grupos principales. Aquellos que no tenían una carga anticolinérgica, ya que obtuvieron en la calculadora un valor de 0. En el segundo grupo encontramos lo que vendría a ser los que obtuvieron un valor de 1, obteniendo una carga anticolinérgica posible. Y finalmente, el grupo más grande, que es el de la carga anticolinérgica definitiva, en los cuales se agregaron los pacientes que obtuvieron más 2 o más en la calculadora. Ustedes se preguntarán por qué decidimos calcular esto. Pues esto es importante saberlo, ya que la neurotoxina es un anticolinérgico que puede traer riesgos para pacientes mayores de 65 años. Es por esto que decidimos calcularla para tenerlo en cuenta, ya que la población de nuestro estudio era cercana a esta edad. También encontramos que no hay diferencias entre los posibles riesgos entre mayores de edad y menores de edad. Ya para entrar a la parte final de nuestro trabajo, encontramos que aunque existen aproximadamente 30 indicaciones aprobadas del uso de la neurotoxina botulínica por parte de la FDA en Estados Unidos, en Colombia solo se permite el uso de esta neurotoxina en los diagnósticos y en las especialidades anteriormente mencionadas. Aquí también queremos hablar un poco de que al finalizar el estudio encontramos que solo el 7,6% de las prescripciones fueron por fuera de las autorizadas por el INVIMA. Y como se pudieron dar cuenta a través de la presentación, estas se administraron en diagnósticos relacionados con ACV y demás. También queremos resaltar que en Colombia, a pesar de que existe una cobertura de seguridad social bastante amplia, mayor a un 90%, encontramos que por lo menos un 21% de todas las personas no pueden acceder efectivamente a estos servicios. Como conclusión, tenemos que al contar con ambos sistemas de información disponibles, es decir, el sistema MIPRES y las historias clínicas, pudimos evaluar indirectamente cuál fue el acceso real que tuvieron los usuarios a este tipo de tecnologías en el área de la salud. También encontramos limitaciones como que al ser un estudio de carácter retrospectivo de revisión de historias clínicas, es frecuente que no haya una descripción específica de lo que vendría a ser el tipo de neurotoxina botulínica usada,
lo que en ocasiones dificulta el análisis real de la congruencia entre la prescripción y la indicación del medicamento, generando así un sesgo, el cual podría subestimar la precisión en la prescripción del medicamento. Bueno, ya mis compañeros han presentado los resultados del estudio, pero de la investigación, pero nosotros paralelamente nos fijamos metas a un futuro mediático y era el de crear un programa de uso de toxina botulínica, teniendo en cuenta que uno de los hallazgos encontrados fue la aplicación efectiva, es decir, nosotros teníamos solucionado el tema de suministro, porque de hecho encontramos, o yo encontré una cantidad, un número importante de toxinas que no habían sido aplicados. Entonces, al crear un programa de toxina, de uso de toxina botulínica, el objetivo principal es que ninguna toxina se quede sin administrar. Es decir, si el especialista hizo una prescripción, pues lo ideal es que ya sea desde la especialidad de urología, de neurología, de medicina, de cirugía maxilofacial, este medicamento llegue a la persona que le fue prescrito, teniendo en cuenta que tenemos disponibilidad del producto. Dentro de nuestros hallazgos ya para la implementación del programa del programa de toxinas, vimos que una de las limitaciones más grandes era el acceso a la consulta para la aplicación. Entonces tratamos de disminuir y de romper estas barreras para que todos los usuarios que les fuera prescrito el medicamento llegara a ellos en la periodicidad en la que estaba eh, formulada. Y también creamos un ambiente en el que los usuarios cumplan con la administración, es decir, los volvimos adherentes, empezamos a ver resultados. Los resultados que vimos aquí, o que presentamos aquí, que es básicamente el perfil de uso y la evaluación de los posibles problemas relacionados con el medicamento, como son las interacciones, la carga anticolinérgica, eh, fueron tomados de manera retrospectiva de los años 2019 y 2020, momento en que las condiciones de prescripción de la toxina en nuestro país eran diferentes, es decir, tenía que realizarse a través de una herramienta que se llama MIPRES, que es como la que autoriza eh, a través de recursos de la seguridad social el suministro de la misma, el uso, es decir, esto pues, nos generaba un paso más para que el usuario accediera a partir del año 2022. Este medicamento fue incluido dentro del plan de beneficios en salud, es decir, no tenían la necesidad de hacer ese trámite de la prescripción a través de MIPRES. Y pues digamos, otra de las cosas que nos asegura el suministro es que es regulado, es desde un precio regulado por el Estado. Es decir, ningún proveedor o ningún oferente de este producto nos puede entregar el medicamento a un costo superior al que no está, al diferente al precio que está regulado. Esto hace que también pues, el acceso al medicamento pues, sea cada vez más cercano. A continuación les vamos a mostrar una experiencia de uso de toxina, de muchas experiencias exitosas que logramos digamos, que logramos apropiar cuando creamos la implementación, o cuando implementamos el programa de toxina, cuando cogimos al paciente y sabíamos cuándo tenía que tener su próxima fecha de aplicación, cuando les ayudábamos con sus trámites administrativos. Entonces, siguiente, vamos a ver dos videos. Estos videos fueron autorizados por el paciente, entonces vamos a ver dos videos, un antes y un después.
Bueno, este es uno de nuestros pacientes más queridos. Vemos cómo él por el blefarospasmo no podía abrir sus ojitos, entonces ya después de unas 2 o 3 aplicaciones de manera periódica, él mejoró muchísimo. Ya nosotros veíamos con alegría cómo llegaban los pacientes a sus aplicaciones. Aún hoy por hoy existen muchos usuarios que han permanecido desde ya tiempo atrás, ya llevamos desde el 2022 haciendo esta regularización de la aplicación trimestral o pues de acuerdo a la necesidad y evaluación del grupo de neurología. Esta es una de las muchas experiencias lindas que tendríamos para contar porque a partir de este trabajo hemos también hecho apertura a otras líneas de investigación, a la línea de investigación de neurorehabilitación, a la línea de investigación en migraña y pues otras que se deriven de ahí. De ahí pues estamos también dentro del semillero eh, buscando avanzando en proyectos de estudios de calidad, de mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes a los cuales se les ha aplicado toxina botulínica. Pues esto es lo que queríamos presentarles, los resultados de la investigación y un poquito de las cosas que hemos avanzado con lo que hemos investigado. Muchas gracias. Muchas gracias, colegas, doctores, por esta presentación muy magistral de poder aprender el manejo de estos medicamentos, la toxina botulínica, que digamos que me atrevo a decir que en la cultura de la comunidad, conocido como el Botos, puedan tener un concepto de lo estético, pero también un concepto terapéutico y los efectos y el seguimiento que le han realizado. Se les habilita al público los micrófonos para que si desean hacer la pregunta pueden sentirse libres de habilitarlos y hacer la pregunta. O si no, pueden escribirlos en el chat. Saludando a Diego Lenin de Oaxaca, de Juárez, México, y personas que veo en el chat que también hacen parte de nuestra comunidad de Latinoamérica. Saludos a cada una de las personas que están conectadas. Mientras las personas hacen las preguntas o comentarios, yo tengo una inquietud. ¿Cómo ha sido esa experiencia frente a las barreras en el acceso de medicamentos? Porque esa es una de las causas en donde puedan haber problemas relacionados con medicamentos, es el no tener un medicamento que pueda necesitar. Entonces, ¿cómo han sido esas experiencias en el tema administrativo? Como han mencionado ustedes, la plataforma MIPRES, que es una herramienta pública, una herramienta gubernamental que regula las finanzas de la tecnología en salud. Y frente a barreras que pueden estar relacionados a lo clínico, frente a eventos adversos o al paciente frente a la adherencia. ¿Cómo han sido esas experiencias a la hora de tener estos resultados? Gracias, Cristian. Pues digamos que en cuanto al acceso, nosotros hemos corrido con muy buena suerte de que el administrador que nos proporciona a nosotros como entidad prestadora el acceso a la toxina ha sido muy bueno. Sin embargo, pues hemos tenido algunas dificultades y es más que todo los relacionados con el cambio en el producto biológico. Recordémonos que al ser un producto de origen biológico, pues lo ideal es que no se haga cambio entre una dosis y otra. Entonces, si no logramos hacer una prescripción absolutamente clara de cuál es el principio activo que necesitamos, nos realizaban cambios en los productos. Es decir, vamos a hablar de marcas por cuestiones académicas, ¿sí? Entonces, yo necesito que mi paciente inicia su tratamiento con Botox y lo ideal y lo que sugiere la literatura es que su tratamiento, su segunda, su tercera dosis y las dosis sucesivas sean igualmente con esta toxina. Algunos prestadores nos cambian el principio activo, aunque sean principios activos que están catalogados como toxina botulínica, perdón. La literatura lo que nos dice es que no deberíamos cambiarlo y de hecho hay algún tipo de normatividad en nuestro país donde nos indica que productos de estrecho margen terapéutico y productos de origen biológico no deberían ser cambiados, sino siempre deberían permanecer siendo el mismo, ¿sí? En cuanto al tema del acceso, pues el MIPRES era en su momento una barrera, ¿sí? Porque si
el médico o el especialista se equivocaba en alguno de sus diligenciamientos, pues anulaban el MITRES o no lo tenían en cuenta y el usuario final era el que no se enteraba que esto había pasado, sino hasta el momento en que iba a preguntar nuevamente por su producto. Entonces ellos tenían la aplicación, por ejemplo, hoy, y ya acercándose a la próxima aplicación, que puede ser dentro de los siguientes 3 meses, se acercaban a los servicios farmacéuticos de la entidad y lo que empezábamos era averiguar directamente con el prestador, ¿sí? Porque digamos que nosotros, este es un producto que por convenio no lo adquiere la entidad, sino que nos lo envía un tercero del prestador de servicios. Digamos que si todo fluye correctamente, el producto llega y es aplicado dentro de la periodicidad que requiere el paciente. Pero si tenemos cualquier tipo de problema administrativo, que se le rechazó el MIPRES, que la orden médica le pusieron mal se le omitió algún campo, eso hace que se devuelva y el paciente o el usuario es el que finalmente nunca se entera de esto hasta el momento en que va a preguntar al servicio farmacéutico de la entidad qué pasó con su producto porque no llegó. ¿Eh? En cuanto a temas de seguimiento de los pacientes, pues digamos que al ser una investigación de tipo retrospectivo, nosotros lo que hicimos fue generar herramientas para poder indagar algunos problemas relacionados con el uso, ¿sí? Cuando uno va a preguntarle a algunos especialistas o cuando uno va a buscar, de hecho, literatura que te hable sobre interacciones con toxina botulínica es muy poca. Realmente la única base de datos en la que yo pude encontrar interacciones farmacológicas fue el léxico y digamos que estas estaban enfocadas más que todo al seguimiento y a monitorear el tratamiento. O sea, no te dice absolutamente contraindicados. Entonces lo que hicimos fue generar herramientas para seguimientos de riesgos, ¿no? Igual, cuando se hace el cálculo de la carga anticolinérgica, tú entras en los medicamentos a la calculadora de carga anticolinérgica y casualmente la toxina botulínica no presenta carga anticolinérgica, a pesar de que su mecanismo de acción, como lo explicó Julián, es netamente anticolinérgico. ¿Sí? Entonces, queríamos o sea, nuestro futuro y nuestro norte es generar estrategias que nos permitan hacer seguimientos de tipo farmacoterapéutico a los pacientes que van a ser atendidos en nuestro servicio y que se les va a aplicar toxina botulínica. Ok, doctora, y con respecto a la adherencia de los pacientes, ¿cómo ha sido la receptividad frente al manejo de los medicamentos de la toxina, ya sea por el cambio de marca, por lo que comentó el proveedor o los asuntos administrativos? ¿Cómo ha sido esta recepción de los pacientes? ¿Han sido adherentes o Los, relativamente no bajos? ¿Cómo ha sido? los pacientes son adherentes porque ven resultados. Sí, o sea, vemos pacientes que, por ejemplo, en el tema de movimientos anormales, se les da, por ejemplo, un tic, como le llamamos nosotros, un tic en el ojo, pues. Eh, puede haber mejorado muchísimo con el tratamiento de la toxina. Entonces, esto hace que ellos, al ver los resultados, al ver que se les aplica de manera, o sea, que hacemos todo el esfuerzo, porque este esfuerzo no es solamente el servicio farmacéutico, el servicio FEDER, el esfuerzo es de un grupo eh, de profesionales en los que estamos integrados desde la prescripción hasta el dispensador y nosotros como receptores de servicio farmacéutico, receptor del producto. Digamos, al generar toda esa logística y toda esa estrategia, los pacientes son adherentes. Ellos incluso ya dicen, o sea, digamos que en algún momento fui el epicentro de que los pacientes se comunicaran conmigo directamente. Miran, ya me toca nuevamente la aplicación de toxina, entonces nosotros sí, le toca a tal fecha, pero estamos programando de acuerdo a la disponibilidad. Entonces ya ellos, al ver resultados, ellos acudían con mucha alegría a la aplicación a su próxima aplicación y ya sabían que cada 3 o cada 4 meses iban llegando, iban a aplicarse su toxina. Muy receptivos realmente porque digamos que se les facilitó muchas cosas, se les facilitaron trámites administrativos, es decir, si él tenía un problema con su trámite administrativo,
desde nuestros servicios farmacéuticos hablábamos directamente con el prestador y preguntábamos cuál era el problema. Si el problema era directamente del ámbito de la prescripción, se habla con la parte, con los especialistas y se corregía y se generaba y entraba otra vez en la cadena de suministros. Es decir, es un trabajo bien integrado y pues en la parte de adherencia los pacientes fueron muy adherentes porque ven resultados. Por ejemplo, en el caso de la clínica de migraña que tenemos ahorita en la subred norte, los pacientes si se les estipula la periodicidad y si su medicamento está disponible y ellos pueden acceder a la aplicación, ellos son adherentes, pero cuando se rompe el trámite administrativo es cuando se pierde toda esa cadena de valor. Muchas gracias. Por último, sobre esos proyectos a futuro, eso es algo muy hermoso que ustedes dan ese producto, ese entregable servicio a la comunidad y ese acompañamiento a los pacientes, lo cual es muy necesario, en donde se debe complementar lo logístico, lo clínico, lo administrativo, todo en acompañamiento al paciente. Eh, ¿Qué proyecciones tiene en tema de cobertura? ¿Hasta qué momento actualmente qué tanto están cubriendo de la población? Sí, ¿qué son sus proyecciones frente a la atención en esos objetivos? Bueno, en este momento, digamos que la clínica, el programa de de aplicación de toxina botulínica está principalmente enfocada al grupo de neurología, en el cual tenemos la parte de neurorehabilitación, ¿sí? En el cual tenemos aproximadamente entre 80 y 90 pacientes, los cuales acuden de manera trimestral a la aplicación de la toxina botulínica. Y tenemos el programa de migraña, donde calcularía yo que tenemos aproximadamente unos 25 pacientes. La idea, o sea, pues si vamos a mirar, la cobertura es amplia, a pesar de que nosotros somos la Subred Integral de Servicios de Salud Norte de la Ciudad de Bogotá, tenemos un área de cobertura. Nos llegan pacientes de todas partes de Bogotá, nos llegan pacientes de, no sé, de Usme, de lugares muy recónditos, eh, y digamos que estamos dando una buena cobertura. El tema con ellos es que es cuando cambian el aseguramiento, ¿sí? Entonces, pues digamos que nosotros somos fuertes en el régimen subsidiado, digamos, para las personas de otros países. Nuestro régimen subsidiado es nuestra población pobre de la ciudad de Bogotá y del país, digamos, en general. Nosotros tenemos un régimen que parte de la población subsidiamos, ¿sí? Y esta es nuestra población objeto. Hemos visto que cuando queremos atender a algunos pacientes con un aseguramiento diferente, no tenemos la potestad de poderlo integrar a nuestro círculo de atención y los pacientes o sea, podemos decir de alguna forma que se pierden y perdemos el hilo de ellos porque les cambiaron el régimen, porque ahora son del régimen contributivo, entonces ya no tenemos como esa forma de cómo captarlos y cómo hacerle seguimiento en el programa. Julián. Sí, hay una mano levantada. Puede sentirse Buenas gusto. noches, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Edna González, yo soy neuróloga, hago parte del grupo de neurología de la Subred Norte y hago parte, por supuesto, de este proyecto del programa de toxina botulínica. Contestando a su pregunta de los proyectos a futuro, entonces, bueno, como ya nos contó Andrea, nuestro grupo tiene 3 ramas. Entonces, empezamos con movimientos anormales, distonías, blefaroespasmo, espasmo hemifacial, y actualmente tenemos un poquito más de 100 pacientes en este programa. Adicionalmente, con espasticidad, nuestro hospital, es decir, la Subred Norte, tiene un programa de excelencia para manejo de ACV y de este grupo tenemos varios pacientes con espasticidad quienes se benefician también de la aplicación de toxina botulínica. Entonces, hace parte del manejo integral que le damos al paciente con ACV para el manejo agudo en el hospital y después hacemos su seguimiento no solo desde la parte de neurología, de causas y manejo de lo que le llevaron a tener ACV, sino de las complicaciones como la espasticidad. Y
Contamos con el grupo de cefalea para migraña, manejo de migraña crónica. Esto lo iniciamos hace un poco más de un año. Ya contamos con más de 40 pacientes en este programa. Para limitar o para batir estas barreras que tenemos, a futuro lo que estamos gestionando es un gestor, una persona que sea la encargada de hacer todo el trámite administrativo que tienen que hacer los pacientes, teniendo en cuenta que nuestros pacientes, muchos son de la tercera edad o con limitaciones físicas. Lo que estamos tratando de organizar es que una persona se encargue de hacer el trámite administrativo, es decir, de ir a autorizar la toxina botulínica ante la EPS para que el paciente solamente tenga que ir a la aplicación y a sus controles. Y esto pues facilita que el paciente o previene que el paciente tenga que hacer todo este trámite que implica pues hacer filas en la APS, que no lo alcance a hacer porque hay mucha gente y no alcanzó el turno. Entonces, con este gestor, lo que queremos es que pues nos ayude a hacer el trámite administrativo y así la toxina llega al hospital y simplemente nosotros nos comunicamos con el paciente para que vaya a su siguiente aplicación. Adicionalmente, hacemos un seguimiento bastante personalizado con los pacientes. Es decir, si han pasado los 3 meses y la toxina no ha llegado al hospital, nos comunicamos. En este caso lo hago yo, lo hago la persona encargada de agendarnos las citas o pues de hacer el seguimiento. Mire, señora o señor, ¿qué pasó? Vemos que ya han pasado 3 meses y no tenemos la toxina aquí en el hospital. Cuéntenos, ¿usted hizo el trámite? Sí, sí lo hice, perfecto. Entonces, envíeme este comprobante y directamente nosotros con su EPS miramos qué fue lo que pasó, si es necesario volver a generar la orden o si la toxina, el medicamento ya está en trámite y está próximo a llegar. Pero sí ha sido, desde que André empezó a liderar todo esto y el programa, siempre ha sido algo muy personalizado, lo que ha favorecido que pues se disminuyan esas barreras, porque de hecho en la literatura y lo que uno ve en las experiencias de otros centros es que tienen 1 o 2 aplicaciones por año. Y pues la idea es tener al menos 4 si somos estrictos de una aplicación trimestral. Entonces creo que pues este compromiso con los pacientes es lo que ha hecho que el programa pues funcione y que así pues podamos obtener estos resultados que nos acaba de mostrar Andrea. Muchísimas gracias, doctora. Excelente participación. Esto es algo de admirar y de seguir, porque esa gestión integral de los pacientes es lo que se necesita en las instituciones. Poder librar esa carga administrativa o situacional que pueden tener los pacientes para que sea más efectivo, más eficiente todo ese proceso de atención. Es lo cual, eso es un modelo a seguir. Mis felicitaciones frente a eso, doctora y compañeros, porque eso es un compromiso institucional frente a los pacientes que atienden. Les agradezco y les doy mis sinceras felicitaciones por ese trabajo. Público, no veo más preguntas o comentarios. No siendo más, colega, doctores, nuevamente muchas gracias por su participación, por este espacio tan especial de webinar de farmacovigilancia. Como siempre tenemos nuestro objetivo, el uso seguro de los medicamentos, la farmacovigilancia, que somos todos. A todos nos interesa el uso seguro de medicamentos en el hogar, en sitios de atención clínica o en la industria. En el siguiente mes seguiremos con nuestro webinar, también seguiremos dando talleres o charlas de distintos índoles de temas. Les doy un adelanto, vamos a tratar temas de inteligencia artificial, que es un tema de interés actual, los avances tecnológicos. Entonces, doctores, colega, ¿no se quieren dar unas palabras finales de despedida? Pues agradecer a la Asociación de Farmacovigilancia por este espacio para poder presentar los resultados de nuestra investigación, que pues realmente es una investigación del índole farmacoepidemiológico que pues digamos que no abundan mucho en nuestro país, pero pues que vamos dando paso adelante. Y pues a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Doctora Julián, doctora Paola.
No, pues que muchas gracias a la Asociación de verdad por todo el apoyo que siempre nos han brindado desde el evento presencial hasta el día de hoy. La verdad, pues aprendimos mucho, no solamente de nosotros hacia ustedes, sino viceversa. Entonces, la verdad, muy agradecidos por el proceso y estaremos atentos a evento y demás. Así es, muchísimas gracias por abrirnos este espacio para fomentar esta información y por acogernos también en este proceso. Muchas gracias. Gracias por sus palabras y recordarles al público que este espacio fue organizado porque los ponentes fueron los ganadores en primer lugar del Congreso Estudiantil de Farmacovigilancia realizado el año pasado, en la cual se recibieron trabajos de investigación en el tema de la farmacovigilancia, la cual también los invitamos a participar en el futuro evento que realizaremos este año. No siendo más, me despido. Un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Muchas gracias.